abogado Pedro Moreira, constitucionalista, para conversar de un par de temas que son de gran actualidad. Gracias por estar con nosotros. Abogado, las reformas al COIP han despertado opiniones a favor y en contra. Muchas a favor porque hablan de endurecer penas, de reconocer el delito extorsivo como tal, y de suspender o eliminar los beneficios penitenciarios, creo que se llaman, entre los, digámoslo así, positivos. Y lo que ha sido cuestionado es lo que tiene que ver con, por ejemplo, la aspiración de la Comisión de la Asamblea de que información que se maneja con reserva en la Fiscalía pueda ser revisada con el sigilo del caso por la Asamblea y por otras instituciones, y aquello que tiene que ver con la probabilidad de que un tribunal internacional revise o revierta un fallo de la justicia ecuatoriana. ¿Qué opina usted en términos generales de las reformas al COIP? Jimmy, Omar, gracias por la invitación. Excelente día para todos, a quienes nos ven y nos escuchen. Bueno, si estuviésemos en juicio, yo hubiese dicho objeción por pregunta compuesta, pero tengo que responder todas de golpe. Pero, a ver, todo es perfectible. Me parece que la Asamblea está echando por la borda, bueno, ya la echó por la borda una oportunidad importantísima de mejorar el sistema de justicia penal, y se ha enredado en situaciones que sirven para la tribuna, pero no sirven para cambiar las cosas. Quizá aquí, y sin ánimos de entrar en política, voy a generar un poco de polémica. Yo creo que nadie puede decir que la fiscal general no está haciendo su trabajo. Quizás para algunos imprime más énfasis en unos casos que en otros, pero yo creo que la doctora Salazar está haciendo su trabajo, está enfrentando la corrupción. Insisto, quizás en algunos casos más, en otros menos. Sin embargo, esa postura que ella suele tomar de convertirse en una actriz política, o en un término, una actora política, es lo que desdibuja un poco su perfil institucional. Escuchaba cuando venía para acá lo que había dicho en el programa de Carlos Vera, y posicionar que estas reformas al recurso de revisión per se van a granjear impunidad. No lo dijo, pero lo dio a entender para el correísmo y para otras personas. Es un despropósito y es una irresponsabilidad, porque la fiscal general está diciendo entre líneas que los de la Corte IDH son unos chuchumecos, son unos mamarrachos, que cualquier cosa que llegue de Rafael Correa para allá van a decir que es un perseguido político. Y me parece que no corresponde que ella, como fiscal general, baje a la discusión política que en este país es tan de albañal. Entonces, ya desmenuzando la pregunta que usted gentilmente me ha hecho, hay reformas importantes, como el tema de ya establecer el mecanismo del doble conforme. ¿Qué es el doble conforme? Si usted recibe una sentencia ratificatoria de esta inocencia en primera instancia y lo condenan en segunda, pues hay un desempate para que se pueda determinar esto de acá. ¿Hay otro procedimiento adicional? Claro, hay como un sándwich, un procedimiento doble sándwich. Conforme se llama. Doble conforme. Que eso la Corte Constitucional lo dijo hace algunos meses atrás y recién se va a establecer legislativamente. Sin embargo, se retroceden derechos cuando ya la Corte Constitucional ha dicho que no dependerá el quantum de la pena en abstracto para revisar la prisión preventiva. Hoy nos insertan en el código, o nos pretenden insertar, que para ciertos delitos, que son casi todos, si se procesa por esto de acá, no procederá a una sustitución de prisión preventiva, yéndose contra lo que la Corte Constitucional ya ha dicho. Entonces, no hay sindéresis, no hay coherencia en lo que la Asamblea dice. Por un lado, se agrega el artículo 5 que se respetará la proporcionalidad entre las conductas y las penas a imponerse. Por otro lado, se aumentan penas sin ninguna justificación, se restringen beneficios penitenciarios, se restringen beneficios procesales, se crean delitos
bastante utópicos, como el que si un muchacho de 18 años, no dice la ley así, pero Ya. pongámonos en el escenario, un muchacho de 18 años chatea con su novia de 17, porque la ley dice menor de 18, y comienzan con el jugueteo, el sexting o el tema sexual, esa persona puede ir presa. Solamente por el chat. Porque por ni siquiera chatear. dice que sea contra la voluntad de la persona. Caray, ya. Entonces hay cosas que la Asamblea lo hace, insisto, para la tribuna, Para la tribuna, ya. no para realmente cambiar la situación del país. Es decir, tómese su sorbo de café mientras le hago la segunda, que no será compuesta. La segunda pregunta. Es decir, estas reformas, así como están, son impresentables. Sí, son impresentables. A ver, No todas, por supuesto. no todas, pero Jimmy, Omar y amigos, nosotros podemos alegremente opinar cualquier cosa. La Asamblea se supone que es un cuerpo legislativo, que tienen sus asesores los asambleístas, que tienen una comisión de unidad legislativa, que deberían programar las leyes que van a irse aprobando para, de forma articulada, aprobarse. Hoy pretenden aumentar las penas, hoy pretenden restringir los beneficios penitenciarios, lo cual también está en la consulta. Pero, ¿qué se hace respecto al SNAI? Yo por un lado pretendo arrumar gente en la cárcel, pero no hago paralelamente una política criminal o una política pública que permita que esa gente que va a estar arrumada en la cárcel tenga capacitación, tenga reinserción, tenga trabajo, se haga un plan de progresividad de su pena. No lo hago. Entonces, si legislo para una cosa y no le busco la solución para otra, como el tema del empleo por horas, bueno, eso no va en el COI, va en la enmienda. Entonces, ¿qué pasa? Que se hace un cuello de botella normativo donde, claro, en la ley está todo bonito, todo chévere, pero en la vida real no funciona nada. La Asamblea no está para eso. La Asamblea Nacional, dentro de la institucionalidad, debe generar leyes que sean aplicables, no leyes que en la letra muerta se lean bonito, porque si no, no se aterriza la realidad al derecho que se está legislando. Claro, y bueno, en algún momento la Asamblea tendrá que hacer lo que yo siempre aquí, una suerte de codificación, porque hay tantas leyes y todos los días una ley nueva que yo no sé cómo es que pueden dormir los abogados, ¿no? Con la cantidad de leyes y reformas y leyes nuevas que se generan a diario, como si fuera una competencia, qué legisladora propone más leyes y cuántas leyes aprueba la Asamblea cada año. Ese es una opinión mía. El éxito de una asamblea se lo mide por cuántas leyes aprueba. Este es el país de las leyes. Aquí hay, creo que debemos tener un récord, por lo menos en América Latina, del número de leyes. Bueno, eso lo saben más los abogados que yo. Omar. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, gracias por su tiempo. Doctor, a ver, tenemos lo del COIP, que creo que este es un primer paquete, porque creo que hay como 10 asambleístas que han presentado distintas propuestas de proyectos de reformas al COIP. Y a portas tenemos una consulta popular con bastantes temas que en teoría tienen que ver con seguridad. Vuelve el tema de la extradición, vuelve el tema del comiso de armas, de maquinaria, el tema de tribunales especializados, entre otros. Ya analizamos un poco lo del COIP, la consulta popular. La ve como una salida, lo ve como una herramienta válida. Hay gente que dice, sí, yo sé que la extradición no es la panacea ni nos va a traer la seguridad al día siguiente, pero por lo menos es una herramienta. ¿Cree que la consulta popular que está prevista para el 21 de abril ayudará en este tema o también es un saludo a la bandera? Lastimosamente no hay respuesta en la que no me encasillen como contra el gobierno. Y déjenme tomar el sorbito para mandar así. Sí, suave. Para que puedan hacer el corte. A ver. Yo creo que el presidente Noboa está haciendo aceptablemente su trabajo. Bueno, también después de lo que tuvimos, pues no. La vara está bien baja. La vara está muy bien baja. Pero en todo caso es un hombre joven con ideas frescas que pretende hacer bien las cosas. Aunque hay algunas cosas que no se hacen tan bien y aquí los noveleros se acordarán de La Reina de la Chatarra, entonces estamos ahorita metidos en un problema por la chatarra. Pero en el caso puntual de la consulta popular,
Me parece que el país se pudo haber ahorrado esos 40, 50, 60 millones, lo que sea que cueste. Y si ya era necesario políticamente para el presidente ir a una consulta popular para refrescar su votación, lo que sea, me parece que se debió incluir allí el tema del Yasuní o del ITT, porque tenemos que en junio desmontar una estructura de casi 1.800 millones de dólares cuando no hay ni para pagar sueldos. Entonces, el no cumplimiento de ese mandato popular puede acarrear consecuencias legales al presidente de la República y a toda su camarilla ejecutiva. Entonces, en un país novelero, donde no tenemos para comer, que si bien hay que ser amigables con la naturaleza y la Constitución así lo establece, me parece una más de las irresponsabilidades del gobierno del presidente Lasso haber incluido eso en una consulta popular. Pero ¿usted cree que si el presidente Noboa hubiera lanzado una pregunta de Yasuní, la propia Corte que dio paso a la pregunta de Yasuní anteriormente le daba paso? O sea, ¿qué pregunta hubiera planteado usted como presidente? Mire, la Corte actúa conforme el cuarto menguante. Al son, claro. Entonces, pero yo como presidente le hubiese preguntado al pueblo ecuatoriano si está de acuerdo. ¿Estás seguro? O sea, más ¿realmente estás seguro de que quieres no seguir enfrentando el A ver, es que la única forma en que este país se sustenta, o las dos únicas formas son con los migrantes, que ustedes los saludan todos los días de forma correcta, y con el petróleo. Sí. No hay más, porque en una economía tan comprimida como la nuestra, ni siquiera se generan impuestos. Porque si usted no tiene para pagar, para gastar, ¿cómo va a pagar impuestos? Y los impuestos los terminamos pagando siempre los chiros, porque los grandes capitales rara vez pagan impuestos. Entonces, meterse con un pozo petrolero tan importante me parece un despropósito. Pero bueno, en todo caso, si la Corte decía, no, presidente, ya el presidente anterior preguntó y el pueblo dijo que sáquese, preguntaría si me dan una prórroga para poder desmontar esto de acá. Porque ni siquiera tengo la plata para desmontar la instalación. Ahora, cuando Noboa dice voy a plantear esto y no lo puso en la consulta popular, ¿qué salida legal le queda? Ir a pedir a la Corte, muchachos, apóyenme ahí. No. La Corte podría hacer un dictamen súper extensivo de lo que la voluntad popular dijo y establecer que por la emergencia nacional y por el grave conflicto armado se le va a prorrogar el tiempo al Ejecutivo para que desinstale esto, pero le estoy diciendo lo que se me ocurre, ¿no? Porque no hay una salida jurídica para esto, que es una disposición de ejecución inmediata. Que la consulta, si la memoria no me es ingrata, dio un tiempo para que se desmonte esto y tiene que desmontarse esto. Entonces no es que ya mismo, que ya va, que espérate, que nada, es cuando lo dice el pueblo. Porque es un mandato de aplicación inmediata. Entonces, volviendo al tema de la pregunta, porque si no ya me van a sacar en los trolls de los amigos o de los enemigos de los que creen que soy correcto. El tema que en la consulta, mira que hay 3 preguntas que ya están en discusión en la Asamblea con el COIP. Entonces, lo de las armas, lo del endurecimiento de las penas, lo de que se cumplan las penas en cárcel en el 100%. Y la extinción de dominio también recientemente. La extinción de dominio. Entonces, ¿qué pasa si la Asamblea le gana el timing al Ejecutivo y cuando vamos a la consulta popular ya es ley lo que se va a preguntar al pueblo ecuatoriano? ¿Qué pasa si el pueblo dice que no? Vas a hacer otra reforma legislativa porque el pueblo te está diciendo que no le interesa lo que tú estás preguntando. Y ya la Asamblea lo aprobó. Entonces, lo del trabajo por horas me parece que es interesante, saliendo un poquito del tema del COIP, pero no se da un valor agregado. Yo escuchaba también a lo que venía acá, el razonamiento que hacía el presidente Correa. El presidente Correa, con todo el respeto y el cariño como ciudadano por lo bueno que hizo para el país, me parece que a veces se equivoca. El trabajo por hora no es malo, peor aún en una economía tan inestable como la nuestra. Pero no hay que dejarlo libre al empresario ecuatoriano, que suele ser bastante vivaracho, para que haga lo que quiera. Haciendo un ejercicio aritmético rápido, la hora dentro de la división de las $460 me parece que es el salario básico. Para 160 da como $2, como 80 y pico de centavos. Pongamos la hora a $5. La hora de quien va a trabajar por hora.
Y en contrapartida, démosle el beneficio al empresario que mantiene la contratación fija de que no pague impuesto a la renta por un determinado tiempo. O sea, demos y demos. Queremos, porque se supone que el Estado ecuatoriano debería tratar de sostener el trabajo a tiempo fijo. El contrato indefinido de trabajo debería ser sostenido por el Estado ecuatoriano, que es lo regular, es lo querido. Y el trabajo por hora ser pues, una solución, si se quiere, paliativa. Entonces, como yo quiero sostener el trabajo por horas, que es lo que me va a dar afiliación al IES, es lo que me va a dejar rentas, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué, empresario? Tú vas a mantener tu nómina por trabajo indefinido, por trabajo regular. No me pagas impuestos tanto tiempo. O me pagas la mitad, o se busca una forma de incentivarlo tributariamente, o comercialmente, o de importaciones, o de lo que sea. Y al trabajador que va a trabajar por horas en una cafetería en San Valentín sirviendo cafés o de donde sea, sabes que la hora para esta persona es de $5 la hora. Trabajes 1 hora, 2 horas, 10 horas, 5 horas. ¿Por qué? Porque ahí sí puede suceder, como sucedió en la pandemia, sabes que te despido y te contrato por horas. Y te pago $2.50 la hora, si quieres bien, si no también, porque hay 500 atrás que quieren tu puesto de trabajo. Claro. En el tema de la pandemia, en la famosa ley de equidad tributaria. Seamos sinceros, o sea, siempre que se habla de temas laborales, me recuerdo tanto la locura que proponía Guillermo Lasso, pues, ¿no, verdad? Esto de que inclusive si a ti te votaban, tú tenías que pagarle al empleador. Esa era una de las propuestas de Guillermo Lasso, una de las causales. Siempre se dice, tiene que haber un mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador. Seamos sinceros. ¿Cuándo en la vida se ha visto que realmente un empleado está a nivel de llegar donde un gran empresario decirle, no, pues sentémonos a negociar los límites de mi contrato? Eso no ocurre, doctor. Solo en un café con JJ. Exacto, y ni así a veces. El tema es que, usted lo acaba de decir, la típica que le va a aplicar el patrono. Mira, estas son las condiciones. ¿Te gusta bien? Si no, yo no tengo ningún problema. Ponerse la camiseta. Ponte la camiseta, te pago con pizza. Ya, entonces seamos sinceros, que poner al mismo nivel a los trabajadores como que se van a sentar a negociar con los patronos es un poquito un país de maravillas y que no existe, ¿no? Bueno, sí, pero el presidente de la República se justificará en que el pueblo ecuatoriano lo aprobó. Entonces me parece que muchos de los temas que están en discusión no solo deben agotarse en una agenda política, sino en una agenda social y académica, como las reformas, todas las reformas, la de la consulta y la de la enmienda, deben pasar por las academias, y es las universidades las que deben discutir este tema, sin un sesgo ideológico, sin un sesgo político, sea de derechas, de izquierdas, de arriba, de abajo. Tienen que discutir esto, porque lo que se viene para el país es sumamente importante, ya sea por el tema punitivo, que me parece que cuando llegue la consulta ya estará en la reforma legislativa, y en el tema laboral, que me parece lo más importante. Luego hay temas como de arbitraje internacional y otras cosas que, si bien son importantes, no impactan en la economía del país, no impactan en la realidad social del país. Pero el trabajo por horas, que si bien yo creo que es saludable y podría ser favorable, sin embargo, si se lo deja suelto, nuestros empresarios vivarachos van a aprovecharse desmedidamente de aquello y van a perjudicar a la clase del trabajador. Muy bien, gracias al abogado Pedro Moreira, constitucionalista, por su comparecencia en Un Café con JJ. Un buen día. Gracias a usted. Muy amable.